Pinzas ópticas. Ya mi compañero de trabajo Ignacio Lobato le hizo una brillante presentación, pero hago esta porque si no la cátedra no me daría ninguna nota. En 1970, Arthur Ashkin publicó un paper en la PRL donde reportaba por primera vez la observación de aceleración en partículas debido solamente a la presión de la radiación. El propio Ashkin en 1986 reportó la observación de un gradiente de fuerza sobre partículas dieléctricas en un A simple. Las dimensiones de las partículas atrapadas por las pinzas ópticas son comparables con la longitud de onda de la luz, por lo que en estos casos los efectos de la difracción son bastante notables y no puede tener el fenómeno una explicación rigurosa a través de la óptica geométrica. Sin embargo, nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa. En la presentación tienen una sección interactiva para que jueguen con la partícula y el haz de luz, en vez de estar representado el impulso sobre la partícula debido al cambio de momento de cada uno de los rayos de luz. Como es de esperar, el impulso es mayor cuanto mayor es la intensidad del haz, y también se hace mayor cuando el haz está más enfocado. Algo más a notar es que la fuerza sobre la partícula una vez pasado el plano focal es restauradora solamente en un pequeño tramo, y en ese tramo es bastante más pequeña que la fuerza que había antes del plano focal. Esto hace particularmente difícil la condición de enfoque sobre la partícula, de modo que se pueda quedar atrapada y no la expulsemos simplemente. Utilizamos un láser de 633 nanómetros de longitud de onda y 16 miliwatts. El haz del láser es reflejado por un espejo ajustable para hacerlo incidir sobre un sistema de lentes que tiene el objetivo de aumentar el diámetro del haz. Luego, el haz pasa por un divisor de haz que será necesario para obtener la imagen luego. El haz transmitido con el 50% de la intensidad inicial llega a un objetivo de microscopio que lo enfoca sobre la muestra. La muestra está preparada sobre un portaobjeto. Una lámina separadora se asegura que hay espacio suficiente para la gota de la muestra y se cubre todo con un cubreobjetos. La muestra descansa sobre el posicionador XYZ, que nos sirve para enfocar la muestra y moverla respecto al láser. Una fuente de luz blanca nos proporciona la iluminación necesaria para obtener la imagen en la cámara. La luz hace el camino inverso al que hizo para llegar hasta la muestra hasta que llega al divisor de haz, donde es reflejada una parte hacia la cámara. Antes de llegar a la cámara primero pasa por un filtro que elimina la luz roja del láser para evitar daños a la cámara. Este sistema, sin el láser, también nos sirve para analizar el movimiento browniano de las partículas en la suspensión, que fue lo primero que hicimos para comprobar que la cámara captaba bien la imagen. El movimiento browniano fue explicado en 1905 por Albert Einstein, en un trabajo donde llega una ecuación que relaciona el coeficiente de difusión con la temperatura, la viscosidad dinámica del medio y el radio de la partícula. Estas son las trayectorias de 3 de las partículas analizadas. Como se puede ver, la partícula naranja tiene un comportamiento cualitativamente diferente que el de las demás. La importancia del coeficiente de difusión es que nos da una medida de cuánto se mueve la partícula en su movimiento aleatorio. Esto está reflejado en el desplazamiento cuadrático medio, que es proporcional al coeficiente de difusión. El desplazamiento cuadrático medio es la media entre todas las partículas del desplazamiento cuadrático en función del tiempo. Cuando se tiene una sola partícula y no se puede hacer este tipo de análisis, se hace el análisis que sugiere la segunda ecuación. En este análisis se toma la partícula en diferentes momentos
y se hace el análisis como si fuera varias partículas que tienen el mismo coeficiente de difusión. Los resultados de calcular el coeficiente de difusión utilizando la ecuación de Einstein y utilizando el ajuste de la ecuación anterior muestran que, como era de esperar, el coeficiente de difusión de la partícula naranja es menor que el de las otras dos. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con el radio de las partículas como quizás alguien pueda pensar, pues los diámetros de las partículas son bastante parecidos y no justificarían esa diferencia. También es interesante notar que el coeficiente de difusión calculado mediante la ecuación de Einstein da alrededor de un orden de magnitud por encima del coeficiente de difusión calculado mediante el ajuste. Creemos que esta diferencia puede deberse a la inexactitud del software tracker con el que analizamos el movimiento de las partículas. Esto porque durante el traqueo, en el software el centro de la partícula quedaba corrido incluso medio radio. Esto lo tuvimos en cuenta a la hora de analizar las incertidumbres, pero tenemos un error sistemático que no podemos eliminar de la medición. Ahora veamos las pinzas ópticas en acción. Estas imágenes son de la única vez que logramos que las pinzas se mantuvieran funcionando por un tiempo respetable. Logramos mover 3 partículas y ponerlas en fila. Como se ve, en ocasiones poner el láser cerca de la partícula es suficiente para que ésta se atraiga y quede atrapada en el potencial de la pinza. En otros casos, la suerte es otra. La partícula es atraída, pero es expulsada del plano focal, como se puede ver en estos ejemplos de cómo no atrapar partículas con una pinza óptica. La inestabilidad del posicionador XYZ también es un factor importante. Un solo toque al posicionador puede mover milímetros la muestra, lo que es demasiado teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas es de los micrómetros. Es por esto que no pudimos hacer ningún tipo de caracterización del funcionamiento de las pinzas ópticas, pues cualquier dificultad para mover partículas pudiera deberse al posicionador y no precisamente a que sean más difíciles de atrapar per se. Otro factor importante es la preparación de la muestra. En muchas ocasiones las muestras que preparamos estaban inertes desde el comienzo. Gracias por escuchar.